Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Wheel of Gijón y hoy tenemos a Manuel Cañete, a una persona que, bueno, pues ya lleva desde el año 2009, 19. desde el año 2019 peleando por que Gijón sea una ciudad mejor y escuchando a muchos vecinos en su puesto de presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Muy buenas, Manuel, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, veníamos comentando un poco las inquietudes que tienen los gijoneses en diferentes barrios, ¿no? De la ciudad, ¿no? Pero si podemos resumir los 5 primeros problemas que puede tener un ciudadano de cualquier lugar de Gijón, ¿cuál podrían ser? Pues mira, voy a empezar con algo muy simple. Los de Cimadevilla, ahora mismo la posibilidad de salir del barrio, que se lo han cercenado por el paseo Gastro, sin hablar con los vecinos y vecinas, sin darles otra alternativa que fastidiarse. No voy a utilizar otra palabra. Eso es uno de los problemas que tienen los vecinos del barrio de Cimadevilla, además de la imposibilidad de descansar, como lo hacen, por ejemplo, los de Viesques o yo, donde vivo en mi barrio, que es el Polígono. Es algo que va inherente al modelo de fiestas que perseguimos, que en algunos casos está muy bien, que hemos hablado y vamos a hablar de ello seguramente, del modelo atractor de turismo y de fiesta, pero no todo el modelo de fiesta es bueno para la sociedad. Nos preocupa eso, nos preocupa el tema de la vivienda, lógicamente, muchísimo, cada vez más, y nos preocupa muchísimo el tema de la soledad, el tema de la asistencia social, y nos preocupa mucho el tema de la movilidad, que es algo que ahora en verano lo estamos viviendo continuamente, ¿no? Y todo la planificación urbana en cuanto, y sobre todo, que se está hablando mucho de ello, pues el tema del cambio climático, de la sostenibilidad y del diseño urbano de la ciudad de Gijón, ¿no? Hacia una ciudad más verde y más nuestra. Pues ahí van esos retos. Vamos a empezar por alguno de ellos, sin que, bueno, porque tenemos aquí media horita nada más, pero igual tenemos que hacer esto troceado y en varios episodios si te apetece venir a charlar de esto. El primero, bueno, hablaste del tema de Cimadevilla concretamente, pero bueno, seguramente los requerimientos de un ciudadano de La Camocha o del Llano sean distintos efectivamente al de Cimadevilla. Tiene que haber una heterogeneidad de cuestiones que realmente puedan preocupar y, digamos, la labor que hace la Federación de de Asociaciones de Vecinos es aglutinar, digamos, esas problemáticas para poder interpelar al ayuntamiento, digamos, y hacerle saber qué necesidades hay en cada zona, porque realmente hay una parte de recepción y otra parte de comunicación hacia el ayuntamiento. Hacéis las dos funciones, ¿verdad? Sí, a ver, puede ser, no creo que suene pedante, pero yo creo que antes de que la política en este proceso democrático existiera, ya estaban las asociaciones de vecinos. Los barrios son parte fundamental del trabajo que hicieron las asociaciones de vecinos en su momento. Hablaste de barrios muy curiosos y muy tal. Por ejemplo, La Camocha. El trabajo que hay detrás de todo esto, de toda la asociación de vecinos de La Camocha, es impagable, es impagable. Incluso ahora mismo son una parte de esta recogida de entrega de alimentos de carácter social, ¿no? Llevan muchos años haciéndolo. Pero lo que se hizo en su día en La Calzada y en otros sitios sería impensable si no hubiera una asociación de vecinos detrás. Porque claro, la asociación de vecinos, digamos, es un grupo de personas que gratis et amore dedican parte de su tiempo y su vida a ayudar a los demás. Voy a aprovechar este espacio tan especial en el que estamos para decir que yo no cobro un duro. O sea, quiero decirte, ni yo ni absolutamente nadie. O sea, esto es una tarea voluntaria que me puede gustar más o menos. De hecho, tiene que gustarme, pues si no, nadie estaría aquí. Pero quiero decirlo, la labor que hacen todas las asociaciones de vecinos, todas, desde el primero hasta el último, es puramente voluntario. Es esa entrega después de tu trabajo, después de tu conciliación familiar, pues es esa entrega que se hace en las asociaciones de vecinos. Y desde ahí la preocupación que hay por el tema, con más o menos acierto, por la dinámica que ocurre en los barrios. Porque, Y nosotros somos los que mejor percibimos, lo digo con todo respeto, los que mejor percibimos las necesidades. La realidad social. Estamos aquí en la zona del Coto, pues no hay nadie mejor que la asociación de vecinos para transmitirle la problemática que hay en el Coto, ¿no? Desde cómo aparco aquí ahora, limpieza, seguridad, ruidos. Sí. Yo creo que esto hay que ponerlo en valor porque muchas veces no se hace. Igual que se hace pues con otras cosas, pues lo mismo que vale la Unión de Comerciantes. ¿Qué pasa? Que nosotros no tenemos ese reconocimiento. Y siempre, yo personalmente lo digo,
que lo que necesitamos es más participación y más diálogo, algo que muchísimas veces no se da. Tiene que haber un altavoz en la ciudad donde los pequeños problemas o grandes, evidentemente depende de quién los sufra, ¿no?, se conozcan y haya alguien que tome medidas para resolverlos. No obstante, has comentado un tema que se ha repetido en varios programas. Las asociaciones de vecinos están siendo sensibles con personas que lo están pasando mal en la ciudad, llevándoles alimentos porque no tienen otra manera de subsistir. ¿Cómo los vecinos reciben o se dan cuenta de esas situaciones? Porque al final las viviendas están cerradas y allá en muchos domicilios no sabemos lo que pasa. ¿Cómo son conocedores esas asociaciones de esas problemáticas? Yo aquí pongo en valor el comercio de barrio. Y cuando hablo del comercio, hablo del que abre la tienda del panadero por la mañana, la panadería de por la mañana, el bar. Y el bar, ¿no? Ese entorno en el que todo se transmite de una manera natural. Oye, falta Pepín, no vino Juan hoy a buscar el pan. Esa preocupación que luego la vives en... el ejemplo más claro que yo viví personalmente, que lo vivimos muchos, fue el COVID. El encierro al que nos vimos sometidos en aquella época, aquellos 4 meses, que luego se alargaron con otras situaciones, pero aquellos primeros 4 meses mostraron algo tremendo. Por un lado, la soledad que había en la ciudad, y por otro lado, esa gente que no bajaba, pero que tenías que atenderla. Y la necesidad que había. O sea, yo creo que todo esto sumó, pero anteriormente lo percibes eso, como algo normal en los barrios. Pues mi vecina, pues que no le alcanza, conoces quién es viuda sin trabajar, sabes que tiene una pensión de viudedad, pues que le alcanza para lo que le alcanza, para pagar la comunidad y poquito más. Ya no te digo nada si está en alquiler. Mira los alquileres en los que nos movemos hoy en día, prácticamente se llevan toda la pensión, toda la pensión. Esto lo sabes y lo percibes, o sea que al Fíjate vas anotando y vas tomando nota. La conversación hacia dónde nos va llevando, ¿no? Nos está llevando a 2 temas que has comentado. Uno, la vivienda, el precio de alquiler. Hemos comentado fuera de micrófonos un poco, yo qué sé, algunos apuntes que podemos darle. Y por otra parte, estabas comentando del envejecimiento poblacional, porque al final aquí muchas personas mayores. Antes habíamos visto unos datos. A fecha de hoy, más o menos, estamos hablando de 70.000 personas de más de 65 años en la ciudad. Y viene toda la ola de los que son de más de 45 o 50 años, que en plazo de 15 años se incorporarán a esas cifras. Por otra parte, tenemos un déficit poblacional en el que, bueno, pues hasta recientemente la media es que mueren más personas de las que nacen, y estamos intentando que ese déficit poblacional se cubra o se nutra con la gente de fuera. ¿Qué vamos a hacer en la ciudad? Quizás no es un problema de la Federación de Vecinos, sino del Ayuntamiento, para poder planificar todo lo que nos viene desde el punto de vista asistencial y bueno, pues recursos para esas personas. Bueno, es un problema de la Federación. Nosotros llevamos muchos años diciéndolo, mostrándolo públicamente, mostrándolo allí donde podemos, y porque además participamos en distintos consejos de mayores, de soledad no deseada, que se ha creado recientemente con el anterior gobierno municipal y que sigue. Y ahí es donde decimos nuestra opinión al respecto, lo que vivimos en la cercanía y sobre todo nuestras reflexiones. Cómo el comercio de barrio, insisto, puede entregar cosas, y cómo, y aquí sí quiero poner en valor una cosa, no tenemos tiempo, no nos va a dar más, cómo la atención a mayores también es una fuente de riqueza. Porque siempre pensamos en la industria, que ya no existe, desgraciadamente, que por cierto voy a dar un dato que también es significativo de cara a pensar en el 2050 o en el 2030 y algo, que está ahí a la vuelta de la esquina, y el crecimiento vegetativo. Y es que las pensiones que tenemos ahora seguramente sean las mayores que vayamos a tener nunca. A partir de ahí va a empezar a bajar la curva de las pensiones, con lo cual el sostenimiento de los servicios va a ser más problemático. Totalmente. Estamos trabajando con gente que trabajó en la industria del naval, en la industria de la acería, en Arcelor, en Ensidesa o en la minería. Esas pensiones no las vamos a volver a vivir. Y eso son un dato significativo a la hora de ver cómo, porque la vida no deja de crecer y los precios tampoco. Y esto es importante. Yo creo que ahora mismo tenemos los mayores datos de media, y eso nos hace mantenernos todavía en un nivel aceptable en España de pensión. Bueno, de hecho, somos los octavos o novenos. En la época del COVID, ¿cuántas personas
y familia se sustentaron gracias a los abuelos. Sí, sí, y siguen hoy en día. El otro día salía, porque era el Día del Abuelo, y salió uno de estos datos. El 30% de la población de España, y lógicamente la nuestra también, los hijos, los nietos están mantenidos por los abuelos. Totalmente. Bueno, eso está bien, ¿eh? O sea, contrariamente a lo que se pueda pensar, pero también muestra un problema. Y es que no hay recursos para tenerlos en otros sitios. Es verdad que somos un país que vamos siempre por detrás, como en casi todos los lados. No habíamos pensado que hay que hacer escuelas de 0 a 3 años, porque cuestan dinero. Insisto, y vuelvo al tema, son una fuente de riqueza. Construimos una escuela, va a haber gente trabajando en ella. Construimos sector servicios, va a haber gente trabajando en ella. ¿Qué buscamos? Que haya dinero circulando. Y solo hay dinero circulando si hay gente trabajando. Si hay gente esto no lo trae, y perdón que ponga un nombre, Amancio Ortega, ni no sé qué. No lo traen. Lo traen tú y yo y tal, trabajando. Y da igual que estén en un sitio o en otro, con una buena remuneración y en condiciones. Pero da igual que sea turismo, si está bien pagado, cada uno tendrá que estar en donde esté, que esté en una industria o que esté en el sector terciario, como sería el caso del sector servicios. Comentaste también, por intercalar un poco, el tema del comercio. La gran importancia en la época del COVID, cuando faltaba Pepito Menganito, sí, que eso lo advertía el del comercio, ¿no? Estamos viendo una destrucción paulatina del comercio. ¿Qué solución podemos dar para que todos estos negocios sigan con la presión abierta? Y es más, también por otros temas hemos dicho, ¿no?, que esos negocios en la ciudad que llevan más de 50 años abiertos merecen algo, un monumento, ¿no? Sí. ¿Qué opinión tiene la Federación al respecto? No es la Federación. Nosotros sin el comercio de barrio sería impensable. O sea, quiero decirte, hay todo un entramado social en torno al comercio de barrio. Nosotros defendemos el comercio de barrio. Incluso en el diseño de movilidad que se está produciendo en otras ciudades. Fíjate que parece que estamos hablando de cosas distintas. Lo que se planifica, y esto es Europa, en muchos sitios están a la vanguardia en todo esto y tenemos que aprender de estas cosas. Antes hablábamos de San Sebastián, ¿no? Nos llevan tiempo porque han invertido en estas cosas mucho antes que nosotros. Están más cerca de Francia y en Francia más cerca de Europa. Yo creo que es una apuesta política, porque en el contexto en el que se hizo, y lo conozco al detalle, cómo fue todo el proceso del cambio de movilidad, fue un acuerdo de todos los partidos políticos, sin excepción. Desde un arco hasta el otro. Esto no ocurre hoy en día en la sociedad. Es imposible ponerse de acuerdo los que gobiernan con la oposición. Y así no vamos a ningún lado. Otro tema que me la dejas votando, Manolo. Pero te lo digo porque es que lo conocí. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer cómo se hizo el plan de movilidad de la ciudad de San Sebastián en el año 1990. Los trajimos aquí varias veces a hablar de ello y vimos cómo era posible tener la mejor empresa de transporte público de España, por ejemplo, apostando y metiendo recursos ahí. ¿Y por qué se mueve más gente que en ningún otro sitio en el autobús? Pero, por ejemplo, esto que me dices, ¿no? Consenso político. Una de las cosas que anhelamos, ya hablamos de China, ¿no? Sí. Es que haya un plan de ciudad a 50 años. Es decir, tan raro será que, bueno, tiene que haber diferencias entre los diferentes partidos políticos, pero podemos apostar en líneas generales a dónde queremos que vaya nuestra ciudad. Si soñamos con Gijón en el año 2050, como hablabas, ¿qué nos gustaría? Vale, una ciudad verde, una ciudad que tenga una zona industrial y de comercio, una zona de parque tecnológico, de un campus universitario, donde la accesibilidad a la vivienda tenga un precio razonable, donde el turismo que venga, bueno, de alguna manera, es decir, líneas generales, y parece que no es la carta a los Reyes Magos, ¿no? Pero ¿en qué cosas nos ponemos de acuerdo, ¿no? Si nos ponemos de acuerdo de alguna manera, serán en 4 o 5 cosas, ¿no? Pues esas cosas, luchar por ellas. Es muy simple, es más simple de lo que parece. Otra cosa es la realidad. Mira, hace poquito, no sé, bueno, dar nombres y tal, pero bueno, hablaba con el concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, de este tema. Dije, ¿a qué es impensable darle la vuelta a la avenida del Molinón ahora mismo? Bueno, pues estuvieron recogiendo firmas. Entonces, y yo creo que hay conceptos que tienen que superar el concepto ideológico. Es verdad que hay una concepción ideológica de cómo quiero la ciudad y cómo quiero tal, pues hemos estado hablando de ello, ¿no? Del libre mercado, de cómo concibo uno y otro y tal. Pero hay cosas que no. O sea, tú estás hablando hoy en día, y lo pongo en valor, además, porque me parece que es una persona que creo que está haciendo una buena gestión en el tema medioambiental.
entre comillas. Hay una problemática añadida en toda la zona oeste, en todo Gijón, porque siempre hablamos de la zona oeste como si no llegase la porquería aquí a donde estamos ahora mismo, o a Mis Ventanas, que vivo en el 12, o a Villaviciosa, ¿no? De todo lo que hay, ¿no? De la industria. Es una industria... Bueno, exceptuando, vamos, de forma específica el Parque del Lauredal, todo ese entorno de esas viviendas es terrible. Eso es terrible. O sea, incluso nosotros que tenemos que vender viviendas así, nos cuesta vender viviendas precisamente por la contaminación. Quien esté planificando construir ahí debería de enseñar a los vecinos, porque me parece de sentido común, dónde va a ir a vivir. Y esto pasó con la torre esa Horizon, sí, que hay vecinos que ya tienen puesto el cartel de se vende, y no anunciado públicamente, pero sí moviéndolo por sus redes, ¿no? Porque, claro, descubrieron que no pueden levantar las persianas. Así de duro y de crudo es. Así de duro y de crudo. O, por ejemplo, que haya placas solares en el Lauredal que son inservibles. Sí, porque están cubiertas, ¿no? O sea, tienen una capa de rojo pegado, o sea, que vamos, todo el mundo sabe de dónde viene, que es inasumible. Es inasumible, y es inasumible que las empresas no hagan algo por revertir todo esto. Y es inasumible que políticamente quien tenga la competencia no obligue a que esto no ocurra en el siglo XXI, en el primer cuarto. O sea, estamos en el 2025, no estamos en 1940, en 1960 con el desarrollismo industrial, no. Estamos hablando de salud, estamos hablando de medio ambiente, de bienestar social, de otros conceptos que no se están produciendo. Y además, yo sé que esto se sale del entorno. Cuando nosotros propiciamos el debate en el Teatro Jovellanos en el 2023, el debate político de ciudad, la Federación de Vecinos lo organiza y la verdad que me parece que es un acierto y vamos a seguir con ellos siempre que quieran participar. Todos los partidos políticos, sin excepción, asumieron que el modelo industrial que se estaba produciendo en la zona oeste no era el adecuado. Pero es que el puerto sigue apostando por lo mismo. El puerto, con este debate que hemos tenido aquí ahora de si franja o no franja, o te pongo un pasillo, no te lo pongo, está apostando por un modelo industrial que va contra la lógica, teniendo la Zalia ahí que no saben qué hacer con ella. Va contra la lógica. No podemos convertir eso en un polígono industrial, porque no hay ni las condiciones de acceso ni medioambientales suficientes. Y se está haciendo. Esto es planificación. Hablábamos antes de China o de otros países. Esto es planificar, es decir, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Y ahí nos tenemos que poner todos de acuerdo. No vale llenar los discursos de palabrería y luego la realidad que vaya por otro sitio. Hemos hablado de... Ojo, perdón, sí. Y puntualizo, sin estar en contra de que se instalen esas empresas en condiciones. Esto no ocurre en Finlandia, ni ocurre en Dinamarca, ni ocurre en muchísimos países. Aquí, desgraciadamente, cuando hay necesidad parece que tenemos que tragar de todo, y tampoco es así, ¿eh? La supervivencia del comercio, ¿no? Que es una situación complicada. Estamos viendo el tema de la movilidad, hablamos de la peatonalización, ¿no? Cuando queremos decir que la peatonalización facilita al comercio su desarrollo, y comentabas algunos ejemplos de lo contrario, ¿no? Cómo hay determinadas zonas de la ciudad que igual no es el ejemplo de peatonalización. No. Pero nosotros, como también desde nuestro punto de vista, pensamos y creemos que la peatonalización de una ciudad tiene que venir dada de una solución para los vehículos. Es decir, al final tiene que haber zonas de aparcamiento donde, pues que le puedas guardar tu vehículo sin que eso suponga un trastorno. ¿Qué hacemos en la ciudad para resolver este problema? Me vas a perdonar que intervenga en esto. Yo fui presidente del Foro de la Movilidad en Gijón, que se instituyó con el anterior mandato de Carmen Morillón, me pareció un acierto, era una demanda que hacíamos los vecinos y otros colectivos, el Foro de la Movilidad. Y si algo puedo decir es el enriquecimiento que tuvimos debatiendo de todo esto. Tuve la oportunidad de charlar y de estar en alguna... yo tengo bastante relación con Carmen Moreno, de la Unión de Comerciantes, pero en alguna mesa participamos. Es, afortunadamente, cómo ha cambiado el discurso del comercio. Mira, la Avenida Xul, la Federación de Vecinos fue quien propuso una actuación más allá todavía de lo que está ahora mismo, que solo se transita por ella autobuses y taxis, ¿no? Y los vecinos que tienen garaje. Nosotros pedíamos más. Fíjate, te estoy hablando del año 1990 y algo. El año 2000 y poquito se hizo. Bien, recogieron firmas los comercios, con una lógica de aquella época, ¿no? Con la lógica de aquella época. Recogieron firmas. Hoy en día son los que en el Foro de la Movilidad planteaban la peatonalización de espacios. Porque afortunadamente han cambiado el chip. Nadie compra en coche.
Solo en la Burger King, en el Autotal o no sé dónde, nadie. O cuando te desplazas pongo nombres, al campo o a otros centros comerciales, ¿no? Las ciudades enormes tienen esta problemática, ¿no? Y Asturias también, que no queremos hablar de ello, pero es verdad. Asturias es en relación población, la que más metros cuadrados tiene en áreas comerciales. Sí, sí. Me parece un gran error que viene de la época de Areces. Fíjate, estoy metiendo muchas cosas, pero yo esto lo viví y lo tuve que hablar, y a mucha gente le cuesta entenderlo, pero una mala planificación nos lleva a lo que nos lleva. El comercio de Asturias fue cerrando en la medida en que se aplaudía la llegada de grandes áreas a zonas que tenías que desplazarte. Bueno, hoy se está revirtiendo, me parece bien. Y estamos viviendo la otra problemática, que es el cierre del comercio. Tenemos que hacer, entre todos, que el comercio vuelva a abrir, que el comercio no se cierre. Y tiene que haber políticas. ¿Qué soluciones le podemos dar? Nos tenemos que sentar todos. Es decir, al comercio la peatonalización de las calles le viene bien, entiendo, peatonalizar. ¿no? Sí. Hay un problema ahí añadido con todo esto. No se puede, insisto, no se puede hacer una actuación urbana en la ciudad consolidada si no se planifica cuáles son las consecuencias. Voy a poner el ejemplo de la calle La Merced. La calle La Merced se le dijo a los vecinos, fue con el anterior mandato de Carmen Morillón, el último, el anterior a este, se le dijo a los vecinos, no, vamos a peatonalizarla y tal, pero a los vecinos lo único que les quedó es sacar el coche de ahí y buscarse la vida. Hay que darle soluciones. No se implementó ninguna medida. Hoy en día, cuando surgió esto mismo con la ecomanzana de la calzada, de repente, como había un debate social importante, aparecieron hasta 1000 plazas de aparcamiento. Bien, pues eso es lo que tienen que hacer. Aparecer plazas de aparcamiento. Y las hay, sí. Aquí cerquita está el Cocherón. ¿Quién está hablando del aparcamiento del Cocherón? Nadie. Pelayo Barcia, el concejal, habla de tenemos el mayor problema ahora mismo de tal es cómo va a aparcar el coche que venga y tal, porque tenemos pues el agosto de desborde que tenemos todos los años, julio y agosto, afortunadamente, pues bueno, tenemos mucha gente y ya está, bien, mejor porque se mueve. Pero ¿se está hablando de los aparcamientos? A ver, tenemos zonas de parques, como puede ser cocheras, puede ser la Plaza de San Miguel. Sí, sí. Puede haber, se hizo en Begoña, se hizo la Plaza Europa, pero lo que vemos pues es que eso es parking funciona. Entonces, si somos capaces de darle más servicio a los ciudadanos, más posibilidad tendrá la gente de dejar sus coches en un lugar para poder moverse, porque si los dejamos en la calle... Mira, César, yo cuando viajo, mi mujer me lo dice mucho, me dice, joder, te pierdo de vista, y perdón que me exprese así, ¿no? Pero yo creo que para mí es más fácil, ¿no? Me dice, joder, ¿dónde estabas? Fotografiando esto, viendo lo otro y tal, ¿no? Los carteles, me quedo con esta... A mí me llama mucho la atención cómo la gente busca otras soluciones. Yo comento, cuando voy por ahí, tengo la oportunidad de sentarme con alguien, y aquí, en el debate de aquí, digo, nosotros no somos una isla, tenemos nuestra propia, particularidad, ¿no? Geográfica, sobre todo. Pero esto está resuelto en muchos sitios. Afortunadamente, tenemos que aprender de ellos cómo lo resuelven. Yo fui a Granada, porque aquí hablamos de que tenemos 100.000 turistas. En Granada tienen 7 millones de turistas. 7, 8, 10 o no sé cuántos. Y han resuelto peatonalizar la avenida más importante de Granada. Es intransitable y no pasa nada. El mundo no se acaba. Málaga. Málaga es el centro neurálgico del debate sobre la vivienda turística. Málaga, ¿qué tiene? 8 millones de turistas. Bueno, pues la mayor parte de Málaga está peatonalizada. Y no pasa nada. Hay sus debates, pero ¿qué pasa? Que han dado soluciones. Hay aparcamientos. Y hay que generar aparcamientos. Porque yo no le puedo generar un problema al vecino. Totalmente. No puedo expulsar a un vecino del espacio si no le doy una solución. Fíjate que en Tokio, y aquí se está poniendo el carro por delante de los bueyes. Claro. Este es el problema. Bueno, el dato de turismo, según estuvo por aquí el director de turismo, y hablaba precisamente de 500.000 turistas y 1,5 millones de pernoctaciones. Sí. Japón, ¿no? El tema de los coches, tú te vas a un concesionario a Tokio y te quieres comprar un coche y dices, sí, te lo vendo, pero me tienes que dar la solución de dónde lo vas a guardar. Porque ahí tienen todavía mayor problema que nosotros. Pero fíjate como que hay una política coordinada entre el concesionario y en este caso el ayuntamiento, en este caso, o el organismo, ¿no? Entonces, sí que aquí se está planteando un poco la coordinación y la planificación. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Es decir, qué tipo de ciudad queremos y cómo los diferentes estamentos que tienen que mandar haya precisamente una sintonía. Hablamos de vivienda, ¿no? Tenemos ahora mismo un tema turístico
que es imparable, por las temperaturas que vamos a ir teniendo a lo largo de los próximos años. Esto se crea el caldo cultivo adecuado para ser un lugar maravilloso, todavía más, para vivir, desde Galicia hasta el País Vasco. Cualquier parte de la autovía del Cantábrico hacia arriba pues va a ser atractivo, y entre ellos va a estar Gijón como un polo importante, junto con Santander o San Sebastián o incluso La Coruña, ¿no? ¿Cómo ves la ciudad en este aspecto? Bueno, yo antes, cuando diste uno de los datos, a mí ya me sorprendía que en mi barrio está el alquiler en torno a los 800, 900 euros. Esto ha sido un dato que ha crecido exponencialmente. No digo exponencialmente en los últimos 3 años. El COVID, si algo tuvo, luego mostró también estas cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando se daban aquellos datos, digo, estamos llenos, ¿no? Se inundó aquello de haber tenido el llegar a la marca de cero contagios en aquella época, y que todo el mundo nos venía y demás, y después las comunicaciones y demás, ¿no? Yo creo que, bueno, a mí este es un tema que merece mucha reflexión, ¿no? Hace poquito participé en una charla con un escritor, pero que es urbanista y demás, que se llama Jorge Dioni, que tiene un libro que se llama El malestar de las ciudades, y habla de la inflación del mercado de la vivienda. Y cómo, antes hablábamos del mercado, del libre mercado, de todo esto, y cómo se van gestionando. A nosotros nos han enseñado ahora mismo, por mecánica, el alquiler, empieza a hablarse ahora de él, pero la idea general que teníamos antes era la propiedad, porque es un recurso como el que tenía oro antes y guardaba el oro de no sé qué, o le regalaban, y decía, joder, yo tengo aquí una riqueza, ¿no? Y era la vivienda. Hoy en día la vivienda es inaccesible para la mayoría, la compra de una vivienda es inaccesible, y está cambiándose a otros modelos de alquiler. Si nos vamos a otras ciudades, el alquiler compartido, como es el caso de Madrid, porque en Madrid ni siquiera puedes alquilar para ti mismo. Terrible. Para ti mismo. Mi hijo lleva 8 años compartiendo piso, está hasta arriba ya, pero es que no le queda más remedio, y ayudando, y ayudando económicamente. Y esta es la dinámica. Tenemos que revertir todo esto. Tenemos que revertirlo. Faltan esas políticas. Pero la política, entre otras cosas, que dependa de Gijón, es el ayuntamiento, es una, que es el plan de ordenación. Sí, hay el plan de ordenación. Respecto al plan de ordenación, que ni tú ni yo depende de, bueno, pues el plan de ello, ¿no? Depende en este caso pues de un consenso político y, entre otras cosas, del concejal de urbanismo. Si tuvieras el bastón de mando de la ciudad y tuvieras que decir, venga, ahora el plan de ordenación, ¿qué necesitas? ¿Suelo público? Suelo público. Para desarrollar vivienda de protección. Pero insisto, nosotros aquí, y tengo que aclararlo, la posición de la Federación, fuimos de las pocas organizaciones que alegamos al plan especial de ordenación del plan de vías, ¿no? El conocido como plan de vías, ¿no? Solarón. El Solarón. Nosotros alegamos, porque los planes especiales tienen la peculiaridad de que lo que hacen es, entre comillas, saltarse las normas. Las normas obligan en un plan urbano determinado a construir X metros de vivienda pública. Los planes especiales no. Precisamente tienen esa peculiaridad, que se pueden saltar. ¿Qué pasa? Que hacemos, insisto, esto no es Madrid, yo sé que hay grandes ciudades que tienen todos estos elementos, pero nosotros defendemos, no se trata de expulsar al ciudadano a vivir al fondo de Tremañes, que me parece un sitio también para vivir, o a Nuevos Roces, como se hizo con el diseño de Nuevos Roces, donde le falta absolutamente de todo. 11 años después están creando ahora un colegio y un centro médico. Este es el problema de desarrollo. Ojo, pero por ejemplo, un Nuevos Roces que previamente haya sido un Monteville. Monteville ha funcionado genial. No, bien. Y Nuevos Roces funcionará genial. Acabará. Y es más, el crecimiento de la ciudad va hacia ahí. Va hacia ahí. Va hacia el porque alguien se sentó aquí hace no tanto, arquitecto de un estudio de arquitectura bastante importante británico en el mundo, decía, yo lo que veo es que desde fuera Gijón y Oviedo en algún momento se conectarán. Pero, bueno, esto es porque soñar, lo que pasa es que el crecimiento de la ciudad mayoritariamente va hacia el sur, ¿no? Porque por una parte hay una barrera industrial, que es la cerrajería. Claro. Por otra parte hay una barrera urbanística, que son las viviendas unifamiliares. Por el norte no puedes crecer, lo único que puedes crecer es hacia el sur. No, está claro. Lo que pasa que, bueno... Lugones está creciendo, y la Fresneda, etcétera. Entonces, seguramente habrá
nos están diciendo ya que hemos llegado a los 30 minutos, pero bueno, por No. ir soñando Bien. despiertos. El resumen, planificar, pero planificar desde un punto de vista estratégico en el que el suelo público sea prioritario porque necesitamos vivienda pública. Entre otras cosas porque no podemos permitirnos que se expulsen a nuestros chavales, Cuando a hablas de nuestros jóvenes. cuando hablas de vivienda pública, ¿qué es vivienda social o de protección autonómica? No, de protección autonómica Correcto. y social donde haga falta. Bien. Porque hay una necesidad real. Antes hablábamos de un dato que es significativo. Tenemos 40 y pico mil personas en datos preocupantes de condiciones económicas. La cocina económica te lo dice todos los días. Esa a la que se va a visitar todos los concejales, la alcaldesa, el delegado del gobierno y no sé qué y tal, te muestra la realidad. ¿Cuántas personas dices que van a la cocina económica todos los días? No recuerdo. 300 y pico comidas dan, algo así. Pero esto en el monto es un montón de gente. Una barbaridad, sí. Y yo conozco gente que es voluntaria ahí y te lo dicen. El salto es cualitativo. Es cualitativo. Y es cualitativo en cuanto que antes iba gente con unas necesidades extremas y ahora van familias. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta. No voy a meterme ahora en dónde van los dineros que salen de las arcas de asuntos sociales, que lo hemos hablado, para pagar deuda pública cuando tenemos este problema aquí. Deuda, o sea, financiación, ¿no? Y demás. Pero insisto... Está claro que Gijón igual no va tan bien cuando el crecimiento social o la necesidad social aumenta. Yo creo que la Consejería del Principado de Asturias, lo dije en medios de comunicación cuando surgió este debate, con el plan llave, la Consejería y el Ayuntamiento y la oposición tienen que estar en la misma línea en cuanto a percibir el problema que hay de vivienda. Porque no puede ser que nuestros jóvenes, perdón la expresión, que nuestros jóvenes vean inalcanzable el poder vivir aquí en unas condiciones dignas y se tengan que... No podemos hacer eso. Pero si estamos yendo por el camino de que hay que repensar este plan de ordenación para desarrollar suelo público, el siguiente paso que nos lleva a pensar es quién va a desarrollar este suelo público. Es decir, qué entes o qué organismo desarrolla ese suelo público. Yo soy un firme defensor de la gestión pública y de que haya empresa pública que gestione todo esto. Porque hablamos antes de SOGEPSA. SOGEPSA o como se llame. O sea, ¿Qué ha pasado? Tiene que haber un organismo... ¿Qué ha pasado con SOGEPSA durante todo este tiempo? Mira, bien que mal, tiene que haber un organismo capaz de gestionar el suelo público. Entre otras cosas, ¿por qué suelo público? Yo siempre lo he dicho. O sea, es que el territorio no es de nadie, es de todos. Esto es lo bueno. Y como es de todos, deberíamos de apreciarlo. Y no podemos dejarlo en manos al albur de no sé qué que se le ocurre a alguien. No es así. Tiene que haber una planificación. Ojo, con un control democrático severo, ¿eh? Severo. Aquí no es una cuestión de amiguismo ni nada, sino de una concepción clara de lo que está ocurriendo y de qué tal. Y los precios se marcan ahí, en esa estrategia. Y insisto en esto. No hay mayor riqueza que generar puestos de trabajo. No hay mayor riqueza. Es la única forma de no expulsar a la gente, a nuestra gente, a nuestros hijos, de que se asienten aquí y de que compren. El otro día, perdón, estamos fuera de tiempo, pero te voy a poner un ejemplo muy claro que estaba el otro día charlando. Henry Ford, cuando hizo el Ford T de Marras, a mí me gusta mucho la parte de economía, pues no sé si lo sabéis, pero tenía miles de trabajadores y se le estaban yendo, porque de repente él puso en marcha ese coche, pero no tenía capacidad para producirlo. Les exigía a la gente trabajar como esclavos en una Norteamérica en pleno desarrollo. Y se le iba a la gente. O tenía una tasa de asentismo del 25% o algo así. Y joder, el tío se puso a pensar y dijo, coño, ¿qué está pasando? No, es que claro, pagas a 2,80, le estás diciendo a la gente que eche 2 horas más y tal, y no sé qué. Y la competencia está en 8 horas y pagando 4 euros. Y dices, vale, pues si ese es el problema. 5 euros y 8 horas. Él estableció las 8 horas. Y puso 5 euros encima de la mesa. Y de repente se puso a producir coches. ¿Y qué tuvo además como compensación? Que los trabajadores compraron esos coches, porque no podían comprarlo. O sea, es toda una dinámica de cómo funciona esto, y es que tenemos que aprender de esas cosas. O sea, Henry Ford, en el fondo, lo que hizo fue una decisión para mantener su empresa viva. Fue una cosa curiosísima. Y además consiguió que, creo que hubo hasta 30.000 demandantes para entrar en esa empresa. O sea, quiero decir, y esto no rompe las dinámicas del mercado, ¿eh? Esto no es planificación, ni esto llegue a hablar de los soviets, ni nada. No. Esto es que él inteligentemente dijo, hostia, yo tengo aquí un nicho, lo que voy a dejar es que se me vayan. Antes hablábamos de la falta de profesionales, de la construcción y demás.
no dejes que se vayan los profesionales, págales bien. Pasó No, en pero la sanidad pública, César. no es una cuestión de pagar a los profesionales, es una cuestión de que los profesionales se jubilan. Bien. Y no Bien. es una cuestión de que se vayan a la competencia. Sí. Es que lo que estamos hablando es que en los próximos 5 años, Bueno, aquí es que se dejó de construir, el 40% de la mano de obra hablan del sector de la construcción, pero me imagino que esto va a estar, se pasará a otros sectores. No Aquí los va a haber, con lo cual lo que intuimos es que va a haber una inflación de mano de obra brutal. Sí, estoy claro. O sea, no es una cuestión de no pagarles, evitar, es cuestión de que no hay mano de obra. Lo que tenemos que evitar es que esto se vuelva a repetir. Nosotros vivimos una burbuja inmobiliaria que fue única. Nosotros construíamos más que toda Europa junta. Algo que iba a estallar. Y yo creo que esto lo sabía. Lo que pasa es que quien estaba llenando... Tú dices una burbuja oferta, pero el problema que tenemos ahora mismo es una burbuja oferta, es una burbuja de demanda. De demanda, pero bueno, a ver, de demanda. Y esa burbuja de demanda no es gestionable más que con la construcción. Conocí la Fundación de la Construcción, la Fundación de la Construcción. La Fundación Laboral. Sí, la Fundación Laboral de la Construcción, la conocí por distintos avatares, la conocí y conocí la cantidad de profesionales que se formaban ahí. Pero claro, los profesionales, cuando decrece la construcción urbana, se van donde mejor les pagan. Y aquí se vivió esa doble vertiente. Y esto en el ámbito sanitario, que también lo hemos vivido. O sea, nosotros hemos expulsado a nuestros sanitarios y ahora está costando un mundo que vuelvan. Cuando se dice, nos faltan sanitarios, pero curiosamente la Universidad de Oviedo es la que más sanitarios preparaba para el sistema, la que más. Y una de las más que mejores notas tenía. ¿Qué pasa? Que cuando acababan se iban, porque aquí se les estaba pagando miserias. Y esto ha salido públicamente, se les pagaba por horas, por guardias. Claro, la gente necesita estabilidad. Estoy mirando para él o demás. Gente, para mi hijo, en mi hijo no puedes tener 10 años cobrando según las guardias que hagas. No puede ser, porque necesita formar una familia o no formarla, que haga lo que le dé la gana, pero tener un futuro garantizado. Se nos está plantando la tormenta perfecta. Es decir, hay menos gente que por otra parte se necesita mayor asistencia, con lo cual no tenemos a la gente que hay que tener para poder atender a toda la gente que se va a necesitar atender. Entonces, esta situación es grave. Creo que merece la pena que tengamos otro capítulo para poder hablar de esto. Has comentado sobre un tema muy interesante, que es la necesidad social que hay en la ciudad, precisamente por otra parte de la gente que está llegando, que está expulsando a la gente de Gijón del centro a las afueras, y esas afueras de alguna manera tiene que establecerse un mecanismo, no hay otro, que es el plan de ordenación, para desarrollar vivienda de protección autonómica, para que esta gente tenga la posibilidad de poder sobrevivir. Y después, como tú bien dices, todo el tema del comercio y la movilidad, como no poder detener la destrucción masiva de ese comercio, que el que cierre ya posiblemente no abra, ¿no? Si me permites como reflexión, es que legislar no es imposición. Legislar democráticamente es hacer las cosas en condiciones, que es el consenso, es el acuerdo. Y eso se tiene que lograr, porque hay una visión general del problema. Nosotros, cuando tú planteas una operación matemática, con todas las vertientes, hay una solución. Totalmente. Sea una ecuación o no. Tenemos que ver los caminos para llegar a ella. La solución óptima es una. Hay una. Luego, en ese margen nos tenemos que mover. Totalmente. Con matices. Subo aquí, subo abajo, priorizo, no priorizo, pero hay un objetivo común. Si estamos hablando de medio ambiente y de sostenibilidad, no se puede a la vez estar pensando en que el coche es la herramienta fundamental de moverse en la ciudad. Es así. Y de ahí la importancia Yo vengo en bici. De la importancia de quiero es un carril bici que me deje aquí. Por cierto, y poder enganchar la bici por aquí, que no hay dónde engancharla. Después, la importancia de dar soluciones es despolitizar las soluciones. Sí. Es decir, yo creo que el mayor acierto que puede tener la federación o las asociaciones de vecinos es que me imagino que dentro de vuestras asociaciones y federaciones haya un conglomerado de personas que tengan diferentes ideologías políticas, que cada uno es de su padre y de su madre. Y los hay hasta del Madrid, pero es y del Oviedo. Sí. Bueno, hombre, eso ya son palabras muy fuertes. Pero me refiero que sí que es cierto que de alguna manera la despolitización de las soluciones serán las que hagan que la ciudad crezca y que tengamos un plan de ciudad, como hablamos, al 2030 o el 2050 y hagamos que esta ciudad crezca. Si imponemos y hacemos pesar más las soluciones políticas que las soluciones óptimas, evidentemente tendremos que reconfigurar ruta cada 4 años, cosa que es la peor solución para nuestra ciudad.
Yo creo que, no sé, la verdad que estoy encantado, ¿eh? Estoy encantado de estar aquí, pero te digo, o sea, yo creo que, y lo he dicho muchas veces, allí donde se me permite, incluso dentro del propio ayuntamiento, tenemos la mala virtud de mirar para las urnas cada 4 años. Totalmente. Y es una política que no va a ningún Nos sitio. destruye. No va Eso a nos ningún destruye. sitio, porque no permite planificar. Y yo estoy convencido de que cuando se hable de un círculo, de un anillo verde, es bueno para los concejales de la derecha, para los concejales de la izquierda, pero lo mejor de todo es que es bueno para la sociedad, para el conjunto de la sociedad. Entonces ahí estamos nosotros y nosotros es lo que ofrecemos, esa posibilidad de entendimiento, lo decimos, sin dejar de ser del Oviedo, del Sporting, del Barça o de no sé quién, ¿no? Pues aquí lo dejamos por este capítulo. Manolo, gracias por venir. Esta es tu Muy casa. bien, a vosotros. Y gracias por seguir luchando gratis, dejando parte de tu vida personal y familiar, que además, bueno, pues son situaciones a veces complicadas las que uno vive, en pro de, con la generosidad tanto tuya como el resto de tus compañeros, Sí, de hacer de esta ciudad pues un poquito mejor. pues muchísimas gracias a vosotros y nada, encantado de estar aquí, la verdad. Y nada, a vosotros deciros que, bueno, pues gracias por escucharnos y, bueno, pues hasta el próximo capítulo de Will of Gijón.